Bueno, primero que nada me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes, con todas y todos ustedes. En educación popular, cuando está uno trabajando con la población en ese proceso de construcción del conocimiento para la acción, llevamos a cabo un proceso de acción, reflexión, acción, y muchas veces primero lo que hacemos es sacar las emociones, después presentar los hechos y después entrar a la reflexión, digamos, para ir... Entonces yo quiero empezar con la emoción, ¿no? La emoción en un principio es poder estar aquí en mi estado por adopción, ¿no? El estado de Chiapas. Adopción que permitió mi propia formación y desarrollo profesional en los años 80 y reconocer también en esa parte afectiva a dos grandes maestros, como lo planteó Jorge, el doctor Roberto Gómez Alfaro, que está aquí presente, mi maestro, ¿no? Y el doctor Ernesto González de la Torre, que no está presente físicamente en el mundo, pero está presente en nuestro pensamiento, en nuestras ideas y en las luchas que hemos dado por la salud colectiva. Hace un rato, cuando culminaba su presentación, Jorge decía que había que estar atento a lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en una reversión de movimientos sociales, ¿no?, que se habían ido dando como parte de los procesos de democratización de las sociedades, y hay un reflujo. Y dijo que hay que dar la pelea. Yo creo que justamente una de las cosas que la vida nos ha enseñado, que Chiapas nos ha enseñado, que la salud pública y la salud colectiva nos han enseñado es a dar la pelea, ¿no? Y mi invitación emotiva a nuestros compañeros jóvenes, que son los que retoman la estafeta, es a nunca dejar de dar la pelea. Por eso es que podemos estar aquí hablando con ustedes, porque hemos seguido dando la pelea y la vamos a seguir dando. Entonces, yo voy a hablar, quizás mi presentación va a ser muy técnica, pero ojo, es una presentación técnica que no es ingenua, ¿no? En el fondo, parte de lo que ya se planteó por quienes me han precedido, ¿no? O sea, hay una serie de razones de carácter político que, apoyados en la técnica, nos van a permitir o nos pueden permitir crear, desarrollar, alcanzar esa utopía que se va a seguir moviendo en el horizonte, porque para eso son las utopías, para caminar, como dijera Eduardo Galeano. Entonces, voy a hablar de redes integradas de servicios de atención y modelos de atención, que finalmente ha sido un común denominador en todo el discurso de esta mañana. La primera parece que no funciona el aparatito. Y quiero partir de premisas esenciales que, digamos, enlazan mucho esta presentación con la presentación que hacía hace un rato Oliva. La primera nada más. La salud como derecho humano fundamental, que debiera ser garantizado y protegido por el Estado, justiciable y exigible por todas las personas, ¿no? Segunda premisa. No se puede entender las redes integradas de servicios de salud al servicio de la construcción de un sistema universal sin una perspectiva de derecho a la salud que no solamente plantee el acceso universal a los servicios de atención médica y sanitaria, sino que también se convierta en un asunto de justicia social y de desarrollo de condiciones materiales de existencia. Digamos, la palabrita a lo mejor no es la más indicada, pero le podríamos llamar salutogénicas, ¿no?, que generen la salud, que hacen justamente por el asunto de la determinación social.
de la salud para toda la población y que favorezcan una vida humana digna, longeva, con calidad y autonomía. En tercer lugar, como premisa también, lo que estamos abogando es por un sistema de salud universal en ese sentido amplio del que ya se ha estado hablando durante toda la mañana. Público, incluyente, integral, integrado, intercultural y solidario. Entonces, eso, para mí, para muchos de los que pertenecen a esta generación de lucha, no son solamente palabras, ¿sí? La tercera premisa es considerar la atención primaria de salud como estrategia comprensiva, intersectorial y no reducida a lo que denominamos primer nivel de atención. Y la última es la transversalidad de la que hablaba Holly, la transsectorialidad como un compromiso explícito de salud en todas las políticas y sostenibilidad, ¿no? Entonces, esas son las premisas de la presentación técnica, ¿no? Y son premisas políticas, son premisas de justicia social, son premisas que hacen la diferencia de hablar de la universalidad del mercado hacia la universalidad de la salud como un derecho individual y social. La siguiente, por favor. El contenido del que yo voy a hablar sobre fragmentación de la atención, voy a hablar sobre segmentación de la protección a la salud, voy a hablar de un modelo de provisión que está agotado, ¿sí? Que ha sido desmantelado, y del sistema de salud, por supuesto, de nuestro país después de las reformas liberales, lo que se está entregando en este momento a nuestro país, al nuevo gobierno, y que es el punto de partida para la transformación. Voy a hablar de los niveles de atención y por qué estamos planteando una ruptura paradigmática de no seguir hablando de niveles de atención o de aduanas sanitarias, de la atención primaria de salud y la renovación, de la que sigue, por favor, de redes integrales de servicios de salud, que es el tema, y de sus atributos y componentes, y el nuevo modelo de atención el esqueleto del nuevo modelo de atención. La que sigue. Bueno, esta figura la he usado muchas veces en presentaciones porque desde la perspectiva de las personas que hacen uso de los servicios de salud, pareciera que por la puerta que entremos, ya sea por servicios de urgencias en los hospitales, porque además es muchas veces la única puerta de entrada abierta, ¿no? En la hora en la que la gente hace uso del servicio o puede hacer uso del servicio, entramos a un laberinto del cual no sabemos si vamos a salir, no sabemos si vamos a salir enteros, como decía el compañero, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar, porque en el momento en que ingresamos al sistema de salud perdemos nuestra identidad, perdemos lo que somos como personas y somos reducidos a objetos, ¿no? A órganos, a sistemas que son atendidos, ¿no? Nos convertimos en pacientes, ¿no? Que es una palabra terrorífica desde mi punto de vista, porque está hablando de un ser pasivo que recibe, ¿no? Y que muchas veces recibe justamente esa violencia institucionalizada. Entonces, ese es nuestro laberinto que se denomina sistema de salud, la que sigue. Y digamos que ubiquémonos en un pueblo, este es un grabado guatemalteco, pero no nos diferencia mucho de muchos pueblos chiapanecos, ¿no? Y si le vas dando un clic en ese pueblo, a donde viven personas que comparten riesgos, que existe una diferenciación social, una gran desigualdad, etcétera, etcétera, todas las condiciones, tenemos galimatías, ¿no? En el cual tenemos hospitales, organizaciones no gubernamentales, ISTECH, el doctor Simi por ahí, ¿no? Hasta los consultarios de las clínicas privadas, los dispensarios de las iglesias, etcétera, ¿no? Tenemos este gran panorama, fragmentado y segmentado de la atención a la salud. Y por ahí hay incluso las ambulancias que, como en algún momento de la presentación anterior se mencionaba, son una asignatura pendiente para la construcción de los servicios de urgencias hospitalarios en las grandes ciudades y particularmente en la Ciudad de México. Bueno,
La que sigue, por favor. Entonces, todas estas cosas lo que nos dan la idea es de este otro rompecabezas, ¿no? Este otro, digamos, esta otra figura en la que tenemos un sistema de salud segmentado, ¿no? Y fragmentado. Segmentado porque está atendiendo a segmentos de la población de manera diferente. Los neoliberales dijeron con bombos y platillos que ya teníamos en la Constitución, en el artículo 4, el derecho a la salud, y en realidad es un derecho a la protección de la salud. Que el siguiente párrafo, la siguiente frase después de que termina de decirse que en México toda persona tiene derecho a la protección de la salud, inmediatamente ese siguiente párrafo lo acota y va anulando ese derecho para todos, porque dice la ley, y se refiere a la Ley General de Salud, establecerá las modalidades de acceso a los servicios. Entonces ahí hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, población de primera, de segunda, de tercera o de cuarta, ¿no? Que tienen modalidades de acceso a problemas y servicios de atención diferenciados. Y bueno, pues tenemos ese panorama en el que por una parte tenemos las distintas instituciones y prestadores de servicios de salud desde lo más, de más baja complejidad hasta la alta complejidad, y el sistema de programación del que nos hablaba Juan Carlos, ¿no? La programación vertical, que todo aterriza sobre un solo prestador, ¿no? Un solo prestador que tiene que estar llenando además un montón de formatos para poder satisfacer las necesidades del capataz en turno. Bueno, eso es parte del panorama. La siguiente, ¿no? La siguiente. Y bueno, pues les decía, eso de la segmentación lo que hace es consolidar y profundizar la inequidad en el acceso y la utilización entre los distintos grupos poblacionales, y bueno, pues con la coexistencia de lo que ya hablamos, ¿no? La fragmentación tiene que ver con la coexistencia de muchas unidades o entidades que no están integradas en una red de servicio. Se nos habló que dentro de la historia de la salud pública, ya en las etapas de desarrollo del neoliberalismo en nuestro país, se había logrado un gran avance generando un modelo de atención a la salud para la población abierta, el MASPA famoso, que tuvo dos variantes, el MASPA 85 y el MASPA 95, ¿no? Esos dos modelos de atención a la salud para la población abierta se quedaban en el primer nivel de atención, o sea, no pasaban de la jurisdicción sanitaria, ¿no? O sea, había un modelo ingenioso de regionalización operativa, pero que no tenía ninguna comunicación con el hospital, con los hospitales, con el sistema especializado de atención, ¿no? Y eso había que construir esa relación a través de la referencia y la contrarreferencia, ¿no? Procesos que en la realidad real solo se dan cuando uno tiene un conocido en un hospital, ¿no? Y es miembro de su propia generación y dice, ayúdame, hazme la balona, atiéndeme a mi paciente, ¿no? Entonces, este asunto de la fragmentación es un asunto que es lesivo a la continuidad de la atención, ¿no? Tenemos la aberración máxima neoliberal que es las caravanas de la salud y las unidades médicas móviles, ¿no? Que lo que hacen es hacer actos de presencia por las carreteras pavimentadas o por algunas carreteras secundarias, porque no pueden pasar más allá de eso, ¿no? Y para hacer una atención que no tiene continuidad dentro del modelo de cuidados, ¿no? Bueno, por supuesto que eso genera costos de transacción y hay una asignación ineficiente de recursos para la salud. Hay una serie de causas de la fragmentación, yo solamente las voy a dejar ahí que se vayan presentando, que las alcancen para que no pasemos a la siguiente, y por lo menos las alcancen a leer. Son todas estas que están ahí, las que siguen también. Esta cuestión de la focalización de programas en enfermedades, en riesgos, en grupos de la población, la credencialización de la pobreza, ¿no? que se hace aplicando encuestas para poder definir quién es el pobre que debe de recibir los apoyos de el programita X, ¿no?
Y a veces ese pobre solo se diferencia del otro pobre porque tiene una gallina de más o porque se le ocurrió trabajar el año anterior en una finca y logró conseguir, a costa de su salud, ponerle piso de cemento a su casa, ¿no? Entonces, esa cuestión de la focalización de la que habló también Oliva, pues ha sido uno de los problemas que favorecen la fragmentación de los servicios. Los modelos organizacionales contrarios a la integración también es algo que hay que enfatizar. Las conductas y normas culturales de la población y de los proveedores de servicios, para hablar sobre el tema nuevamente del hábitus y del campo médico y de la violencia institucionalizada, que tiene no solamente un componente importante en la formación de los profesionales en ese campo y el hábitus común, sino también tiene que ver con las condiciones, como lo señalaba Oliva, las condiciones en las que trabajan los prestadores de servicio, el famoso síndrome del burnout, ¿no? Y la gente se quema tratando de trabajar y que va generando una cultura, ¿no? Una cultura que yo digo que es una cultura de contravalores, pero que está institucionalizada, ¿no? Entonces, esta cuestión también está generando la fragmentación. Y bueno, pues nos encontramos que las reformas también han ayudado a seguir perpetuando la segmentación y la fragmentación, ¿no? Y que esas reformas que han sido parches, pero bajo una misma lógica ideológica y política, que es la lógica del mercado, ¿no? Pues nos llevan a sistemas de salud monstruosos, ¿no? Fragmentados y segmentados. Nos dijeron que el Seguro Popular era la solución para resolver el problema de la fragmentación de los servicios, porque estaba subsidiando a la demanda, porque lo que hacía era inyectar recursos mayores, ¿no? Y lo que tenemos es una gran burocracia administrativa que se la pasa afiliando y reafiliando a las personas, ¿no? O sea, reduce el problema del derecho a un contrato que se tiene que firmar, ¿sí? Un contrato individual, un contrato de prestación de servicios, que no es más que la mercantilización institucional, ¿no? O sea, es como la privatización, pero en las instituciones, ¿no? Nos decían por ahí, no, en México nunca se van a privatizar las instituciones. No, claro, no van a vender los hospitales, ¿no? Además, ¿quién se los va a comprar, no? El problema no es ese, el problema es que la privatización está metida hasta el fondo a través de esos mecanismos, porque buena parte de estas maneras de firmar un contrato también hacen que los recursos fluyan hacia el sector privado, ¿no? Que subroga servicios, en vez de que nosotros nos preocupemos por el crecimiento de los servicios, ¿no? Públicos. La que sigue, por favor. Y bueno, el sistema de salud en México, después de estas reformas neoliberales, díganme si no está segmentado y fragmentado, ¿no? Y además aquí hay que multiplicarlo por 32, porque tenemos 32 servicios estatales de salud que son, digamos, como nos dicen, subsistemas del sistema, ¿no? Por la descentralización, pero que pues lo que hacen es fragmentar la atención. Traten de ejercer el derecho a la protección de la salud siendo habitantes de Chiapas en otras entidades del país, ¿no? Entonces, esto es parte de ese problema, ¿no? Y el fundamento del por qué las redes integrales de servicios de salud, la que sigue. Y entonces lo que tenemos es un modelo de atención fallido y agotado, que desde la perspectiva de los usuarios se ve así, ¿no? Tenemos una gran insatisfacción de los usuarios en el acceso y la oportunidad, en la continuidad de atención, en la calidad, en la resolutividad. Hay errores médicos que afectan la seguridad de los pacientes. Hay horarios de atención y tiempos de espera que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de las personas. Y hay, por supuesto, un gran incumplimiento en relación a lo que ha sido en este Estado, ¿no? En este momento, ¿no? Hay gente que está demandando servicios en los hospitales y que tiene su póliza del Seguro Popular que alguien le hizo que firmara, y resulta que tienen que comprar las soluciones,
tienen que comprar las gasas, tienen que comprar los guantes, y díganme si eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquello que garantizaba el derecho a la protección de la salud, que es ese contrato, ¿no? Ahora sí, te dijo, ahora sí tenemos una forma de exigir el derecho a la protección, que es un contrato. ¿Dónde están las demandas, ¿no? ¿Dónde están las demandas de incumplimiento del contrato de millones de personas en este estado y en el resto del país? Claro, muchos dirán, bueno, sí, el Seguro Popular ha salvado problemas concretos. Yo estoy de acuerdo, ha salvado a personas concretas cuando han logrado, digamos, extender un puente, ¿no?, a estos trámites administrativos engorrosos. Cuando creció la comisión, cuando se formó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, eran 3 direcciones generales, ¿no? Una de las cuales se suponía que era la que estaba encargada de la administración de los recursos. Y ahora, ¿cuántas direcciones generales tiene la Comisión de Protección Social en Salud, la Comisión Nacional? ¿Y cuántas tienen los respectivos reps de los estados, ¿no? ¿Cuánta burocracia que está destinada simplemente a perseguir el contrato, ¿no?, y a validar el famoso contrato, y después a dedicarse a transferir, porque ahí sí hay lupa para tratar de demostrar que los 5 pesos que te voy a entregar de verdad están sustentados con una póliza, ¿no? Pero lo que no ocurre es que cuando se transfiere eso a las finanzas estatales, se revise bien la transparencia en el manejo de esos recursos y se utilice para lo que tendría que utilizarse, ¿no? Y bueno, muchas veces las secretarías de salud estatales están a finales del año tratando de hacer uso de esos recursos, porque si no se pierden esos recursos, ¿no? Entonces, se ha generado una burocracia ineficiente, ¿no?, en aras de supuestamente proteger la corrupción, y al final de cuentas el dinero no llega a donde tienen que llegar. Bueno, hay diferimiento quirúrgico, lo de las compras, ya lo dije, la programación de citas en tiempos diferentes para estudios e intervenciones, ¿no?, lo que le cuesta a las personas, ¿no? O sea, voy a tal lugar, ¿no?, y un día me citan porque tengo que ver la preconsulta, otro día me citan para la consulta externa, otro día para hacer el examen de laboratorio, y otro día para hacer los rayos X, y otro día para saber qué resultados me dieron, ni siquiera para tratarme, ¿no? Entonces, y cuando, a lo mejor, cuando yo vivo en una colonia y tengo un sistema de transporte público, pues a lo mejor me aguanto. Pero cuando yo vivo en una comunidad como las que existen en el estado de Chiapas, ¿no?, y depende mi día de que pueda alimentar a mi familia, pues se vuelve eso en una catástrofe en sí, ¿no? Y eso es algo de lo costoso de los traslados. No solamente es costoso en términos económicos directos. La que sigue. Y pues exclusiones, la exclusión de género, la exclusión, la discriminación por pertenecer a una etnia, por hablar un idioma distinto, ¿no? Y los problemas de interculturalidad, y no son problemas solamente de los grupos indígenas, ¿no? El problema de interculturalidad se da en la relación entre los usuarios y los prestadores de servicios, porque tenemos como visiones diferentes, partimos de paradigmas distintos, ¿no?, en la explicación de la salud y la enfermedad. La que sigue. Bueno, también los prestadores están insatisfechos, porque hay una inequidad salarial y de contratación, ¿no? Hay la tendencia a la precarización del empleo, no hay incentivos para el trabajo en áreas de bajo desarrollo. Se hicieron programas en algún momento para incentivar el que la gente trabajara en áreas de bajo desarrollo, y bueno, como eran códigos que tenían, digamos, una mejor retribución económica, fueron utilizados para llenar espacios en la burocracia central de los estados. Y se fue perdiendo la lógica, porque además, una de las maneras en las que se perpetúa la corrupción en este país, no solamente es en el robo descarado de dinero, de medicamentos o ese tipo de cosas, sino también en las formas en las que se contrata a la gente, ¿no? En los servicios de salud. Bueno, la política retributiva inadecuada, porque se paga por lo que las personas son, no por lo que hacen, en dónde ni cómo lo hacen. Y pues hay una mala distribución de personal en turnos diversos, falta de insumos,
equipamiento básico, explotación de servicios sociales. El servicio social, cuando yo hice mi servicio social, era un acto de orgullo trabajar en comunidades rurales, ¿no? Pero ahora es, digamos, es un riesgo muy grande para quien lleva a cabo su servicio social en muchas poblaciones por las condiciones de violencia que existen, y se les paga una propina a la gente que hace su servicio social. Entonces el servicio social tendría que ser redignificado, ¿no? El servicio social es fundamental porque es una manera de retribuir lo que la sociedad ha contribuido para nuestra propia formación. Pero ahorita el servicio social es indigno desde el punto de vista. Y utilización de mercados de información, poca participación en las decisiones de gestión, responden a los intereses personales y además, porque la realidad es terca, la gente tiene que elaborar en distintos segmentos del sistema para poder sobrevivir. La que sigue. Desde esa misma perspectiva, pues hay exceso de informes, papeleo, condiciones de trabajo que favorecen el estrés. Creo que esto que les estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? No hay una política de gestión de las personas, no hay un plan maestro de recursos humanos, ¿no? O sea, se contrata muchas veces bajo presión y se contrata mal, ¿no? Y bueno, pues hay un gran autoritarismo y autocracia que están haciendo crisis y que se requiere de nuevas formas de liderazgo que estén basadas en la participación social. Pero la participación social no es nada más de los usuarios, la participación social también es de los prestadores de servicios de salud, ¿no? O sea, en manos de nosotros, los prestadores de servicios de salud, de ustedes los jóvenes, está la posibilidad de que se puedan hacer transformaciones al sistema. Bueno, la que sigue, por favor. Si quieren un poco más para justificar el porqué de las redes, pues hay que ver también el modelo, ¿no? Ya vimos la perspectiva del usuario, ya vimos la perspectiva de los prestadores, pero habría que ver desde la perspectiva del modelo. Los niveles de atención, que en algún momento fueron, digamos, un intento racional de establecer servicios de relevo, en realidad se han convertido en aduanas sanitarias, ¿no? O sea, casi la consigna del primero al segundo y del segundo al tercero no pasarán, ¿no? Y menos de regreso, ¿no? O sea, no pasarán, ¿no? Así yo me lo quedo, ¿no? Y bueno, y ahora con el Seguro Popular, eso cuando llega a funcionar, implica un recurso, ¿no? Entonces el hospital se queda con una parte y anda compitiendo contra otro hospital por el recurso de los gastos catastróficos, que es lo que permite de repente. Entonces, algunos sanitarios hablan de eso. El papelito que le dan a la persona para que vaya al lugar, si es que va, se le pide la responsabilidad a una persona, debe ser la responsabilidad del sistema. Que los servicios realmente están siguiendo a la gente, no sea solamente un discurso. Entonces, la organización por niveles ha sido superada por los avances tecnológicos. Estamos en plena carretera de las tecnologías, de la supercarretera de las tecnologías de información y comunicación. Todo el mundo anda avanzando ahí. Acabo de ver ahí en la cuarta fila alguien que se está echando su WhatsApp, y por ahí alguien está viendo una película. Bueno, todo lo que está ocurriendo en este momento de las tecnologías de información y comunicación pareciera como que a los servicios de salud les puede integrar. Entonces, tendría que hacer pensar en una nueva forma de organizar los servicios. Se enfatizan los procesos, no los resultados, hay un financiamiento focalizado y deficitario, y prevalece la visión administrativa y la idea de que la única vida inteligente existe en el hospital, lo demás es como la vida que se sospecha que puede existir en el resto del universo, pero pues la única que existe es la que vive en el hospital. O sea, el hospital es el centro del conocimiento y asistencia, el centro del modelo, pero no se comunica con quien debería de proporcionar, o solicitar la interconsulta y su atención especializada, ¿sí? Para continuar con esta letanía, la calidad siempre sigue siendo un concepto técnico,
no, aunque nos dicen, ¿no?, que hay distintos tipos de calidad, no se ha desarrollado el triángulo virtuoso asistencia, docencia e investigación. Son programas contados, experiencias que han sido delimitadas, han sido ahogadas en la ola del neoliberalismo cuando se financiaron las instituciones de educación superior, las instituciones de servicios de salud, las instituciones de educación pública, las instituciones en el ámbito del desarrollo social, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que aquellos programas en los que muchos de nosotros nos formamos, algunos los que estudiaron en la Universidad Plana 33, el modelo Xochimilco, el Instituto Politécnico Nacional, ¿no?, pues, que trataban de establecer esos círculos virtuosos, asistencia, docencia e investigación, pues ahora no se dan, ¿no? Seguimos habiendo tercos que planteamos que hay que hacerlo, ¿no? Y seguimos teniendo experiencias, digamos, aisladas, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos hablado. Bueno, ahora sí que fue al revés. Lo que genera en todo el conjunto del sistema, todas estas tres perspectivas, ¿no?, pues una descoordinación en comunicación, una duplicación de servicios, capacidad instalada ociosa, en algunos casos contra sobreutilización en otros, ¿no? Ya no estoy hablando solamente de aquellos 56 hospitales de los que nos hablaba Andrés Manuel, que han sido, digamos, construidos y que fueron inaugurados, pero que no funcionan, ¿no? Ese es otro problema. Ese es un problema que tiene que ver con la intervención por encima de un pacto que se había construido por ahí del año 2003, que era el Plan Maestro de Infraestructura, la intervención de actores y grupos políticos que jalan cada fenómeno, uno se encuentra con que ya construyeron un hospital allí. ¿Quién lo construyó? El presidente municipal, ¿no? Y el presidente municipal lo inaugura y dice, secretario de Salud, aquí le entrego, ¿no? Sin haber pensado en que es muy fácil construir un centro de salud, es muy fácil construir un hospital, ¿no? Es una erogación, puede ser muy grande, es momentáneo, pero operar un centro de salud, un hospital, implica la misma cantidad de recursos que se invirtió, por lo menos, en la construcción, pero para toda la vida, ¿no? Y eso sí, no pensamos en que eso creciera. Entonces, el asunto aquí es un desempeño muy desigual, muy ineficiente, un cuidado de la salud que está provisto en el lugar menos apropiado. Muchas veces hacemos mal uso del hospital, ¿no? Justamente porque no hay otra opción, ¿no? Y entonces le estamos recargando los costos de la atención hospitalaria a problemas que podrían ser resueltos en otro sitio, sin tener que tener todo ese costo, ¿no? Porque cuando uno calcula el costo de un ingreso hospitalario, intenta sumarle el pedacito del sueldo el pedacito del sueldo son casi el aseo, el pedacito del general del sueldo, el desgaste del edificio, son a la vez más costosa. No hay mucho tiempo que se cierren los hospitales. Siempre se eficientice la administración de los hospitales. Por los costos de transacción son elevados, no los costos de transacción es elevadísimo. Bueno, ¿por qué estamos donde estamos en relación con los niveles de educación? Para los compañeros que están estudiando medicina o disciplinas relacionadas con la salud, pues es un famoso esquema, el esquema de la historia natural de la enfermedad, que parte de una pregunta que se hicieron dos médicos hace ya más de 60 años y que decían, ¿qué pasaría si nosotros los médicos no hiciéramos nada? ¿No? Pues las enfermedades se desarrollarían solitas, ¿no? Y que se rompiera el muro que ellos plantearon, ¿no? Pues hay un estímulo de enfermedad y se empieza a desarrollar la enfermedad y se le vas dando... hay diferentes derroteros que puedes seguir. A veces se curan solos, ¿no? A veces se mueren, a veces no, regrésate, a veces se quedan crónicos, ¿no? A veces dejan secuelas, ¿no? Solitos, sin la intervención del médico. A eso le llamaron estos señores historia natural de la enfermedad y plantearon un modelo anticipatorio médico, ¿sí?
Ellos eran médicos, no eran investigadores en ciencias sociales ni otra cosa, para anticiparse a la aparición de la enfermedad. Y a eso le llamaron niveles de prevención y plantearon esos 5 niveles: la promoción de la salud, la protección específica, diagnóstico, tratamiento oportuno y es muy interesante. ¿Qué me interesante ahora con la medicina? Sí. Cuando vino la época gloriosa de la planificación sanitaria, se conjugó con la manera de organización de los servicios, y entonces se dijo: primero, segundo, tercer nivel de atención. Tienen que desarrollar, ojo, todos los componentes, pero tienen énfasis en alguno de ellos, ¿no? Y entonces, primer nivel debería desarrollar todos, pero con énfasis en los 2 primeros. Segundo nivel debería desarrollar todos, pero con énfasis en diagnóstico y tratamiento oportuno. Y tercer nivel debería de desarrollar todos, pero con énfasis en la limitación del daño y la rehabilitación. Y entonces lo que verdaderamente ocurrió fue primero una gran confusión, porque en el centro de todo esto está, digamos, uno de los paradigmas de la administración es que los recursos siempre van a ser escasos, entonces hay que esos recursos rindan, ¿no? Lo que se denominaría de otra manera más, digamos, clara como la administración de la miseria, ¿no? Entonces, en la administración de la miseria, como los recursos siempre van a ser escasos y no hay que hacerlos crecer, entonces, pues cada quien se quedó con una tarea, no con todas, ¿no? Y eso es parte de lo que empezó a ser una crisis. Fue muy efectivo cuando no había nada, pero dejó de estar siendo efectivo en la medida en la que se van complejizando los problemas, en la que ya no solamente nos estamos entendiendo y enfermando de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas que tienen que ver con el agua potable o con la contaminación o con el cigarro, con ese tipo de cuestiones que ustedes saben, ¿no? Sino que estamos viendo los efectos de haber combatido exitosamente ciertos problemas, pero población envejecida, polarizada, lógicamente sufren las complicaciones negativas, ¿no? Y las grandes epidemias, como los problemas relacionados con enfermedades transmitibles por vector o la tuberculosis, ¿sí?, que tiene en este momento una gran relevancia a nivel mundial, porque se está asociando no solamente a las condiciones materiales de existencia, a la pobreza, pues, y a la desigualdad social, sino también a otras epidemias como el VIH-Sida y como la diabetes, ¿no? Entonces, el panorama se complejiza, y esta respuesta no es suficiente, ¿no? Sí. Nos vamos a ir rápido. Además, ya creo que hablamos de los procesos de reforma y, nada más una, sí ha habido reformas neoliberales, ¿no? Devastadoras en nuestro continente, pero también hubo una serie, y ha habido una serie de intentos de reformas progresistas en América Latina, de los cuales nos alertaba Jorge, que están en ese proceso de reversión. Para nosotros el proceso brasileño fue un referente muy importante, en donde la población y los prestadores lucharon por la construcción del sistema universal de salud, el sistema único de salud, el SUS brasileño, ¿no? Hubo una reforma, a pesar de que vivían un clima de dictadura militar, a pesar de que estaban saliendo de esa situación, se logró construir un sistema de salud con todas sus imperfecciones. Sin embargo, está un proceso de represión de volver a Entonces, para nosotros esos son referentes de que es posible hacer las cosas. Es posible hacer las cosas, pero hay que analizar muchos principios de cómo podemos garantizar la sostenibilidad de que esas cosas se sigan haciendo. Y una de las pistas, creo yo, es esto que se planteaba en la presentación de Jorge o en la presentación de Juan Carlos, ¿no? Trabajar con la gente, trabajar con la población, ¿no? Estar en las asambleas de usuarios de los servicios de salud. Hay unas asambleas combativas que no están haciendo, que quieren están pensando ahora, ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cuánto para eso? Entonces, hay información, de discusión, de debate para la construcción de
su sistema de salud, su programa nacional de salud rural. Y eso creo que es algo que hay que recuperar para trabajar con los trabajadores. Yo decía que hay un 30% de gente que sostiene los servicios, ¿no? Probablemente en muchos casos sea mayor. Sí, la tradición del hospital de Comitán, a pesar de que se desmanteló en un momento, es un hospital que tiene una tradición de 200 y pico de años, ¿no? De servicio a la población, ¿no? Y sufrió los embates de un problema que no fue un problema de marketing, sino un problema de la red de servicios de salud. Entonces, hacer de hecho, servicio, hay que trabajar con los trabajadores y hay que trabajar con la población, ¿no? Y además entender que los trabajadores por población, inmediatamente establecemos una distancia como si nosotros no fuéramos población, somos población. Yo participo con la población, ¿no? Tipo conocer como sujeto social de la transformación. Y bueno, la declaración se cumplieron ya en septiembre, 40 años de una declaración que trató de mover el tema de la determinación social, de la salud, de la participación social, de la transsectorialidad, de entender que los servicios tendrían que adaptarse a las condiciones culturales de la población. Estamos hartos del discurso que se ha estado en boga después del informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. Es un discurso que está presente en la declaración de Alma-Ata. Y muy claramente, atención primaria de salud, no es el primer nivel de atención. Atención primaria de salud es una estrategia intersectorial. No es atención selectiva para niños y mujeres, para culpar a las mujeres, para los niños, no es eso. Es una estrategia intersectorial por la que implica la alimentación del sistema de atención a la salud, y más poder con la determinación social de la salud. La que sigue. Bueno, muy rápidamente, desde el 2005 se empezó a plantear un movimiento de renovación de la atención primaria de salud. Los gobiernos liberales nos habían dicho que la atención primaria se murió, ¿no? Ya está muerta, es algo que hay que enterrar, ¿no? Que es cosa del pasado. No es cierto, no es cosa del pasado. O sea, la quisieron matar desde el principio, pero no pudieron, ¿no? No pudieron porque lo que está planteado ahí sigue siendo una deuda pendiente. Entonces, ministros de salud, en una coyuntura en Sudamérica, en el primer gobierno democrático de izquierda del Frente Amplio en el Uruguay, con Tabaré Vázquez, convoca a una conferencia de ministros y se hace una declaración en Montevideo sobre renovación de la atención primaria de salud, por favor, para darle respaldo a las reformas progresistas en la región, ¿no? Y para seguir empujando tercamente la atención primaria de salud en una estrategia. La que sigue, por favor. Y una declaración que plantea este compromiso, abogar por la integración de los principios de la atención primaria en el desarrollo de los sistemas nacionales de salud, la gestión sanitaria, la organización, el financiamiento y la atención. Y bueno, eso, alinearlo con los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Ahí todavía no se habían aventado los de desarrollo sostenible, ¿no? Pero movilizar los recursos transsectorialmente para poder alcanzar esas metas, ¿no? Bueno, y tiene un decálogo, ¿no? Hasta 10. Ese decálogo habla, en primer término, de la inclusión social y la equidad, ¿no? Habla de participación efectiva, habla de promoción de la salud como una acción integral e integrada, ¿no? Como acción intersectorial de calidad de la atención y seguridad de las personas, fortalecimiento de los recursos humanos, ¿no? O sea, el tema central. O sea, siguen insistiendo los administradores que los recursos humanos son gasto, ¿no? Los recursos humanos son la inversión más importante del sistema, porque es con la que las cosas funcionan. Las cosas no funcionan por su cuenta. O sea, que pueden tener el hospital más bonito, más lujosamente equipado,
los puso brillantes, pero si no hay recursos humanos, ese hospital nunca va a funcionar. Entonces, el principal recurso de la inversión es el recurso humano. La garantía de sostenibilidad, la investigación y desarrollo, ¿no? Se necesita hacer investigación, pero no la investigación que nos dictan las transnacionales de los medicamentos, ni la investigación que nos dictan los centros que tienen el dinero, sino la investigación que necesitamos nosotros, los y las mexicanas, los y las latinoamericanas, para poder desarrollar nuestra salud. La que sigue. Y bueno, cada quien avienta su platillo volador, ¿no? Pues aquí hay un platillo volador también. Este no es mío, por supuesto, es un platillo volador de la OPS, ¿no? Está más bonito en términos del ordenamiento, pero tiene esos valores, principios, elementos que sustentan el por qué se requiere la renovación de la atención primaria de salud para nuestra región, para nuestra América, como diría José Martí. La que sigue. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? Pues proponemos un nuevo modelo de atención y de gestión para los servicios en lo que se enlace la salud pública, la salud colectiva, diríamos los que somos egresados de salud colectiva, la medicina preventiva, la atención médica. Digo, yo no estoy peleado con la medicina preventiva, ni estoy peleado con la atención médica. Cuando me enfermo necesito un médico, ¿no? Pero necesito también salud pública, que es absolutamente invisible, pero cuando se deja de hacer, empieza a ser muy visible. Con una base de atención general integral, familiar y comunitaria, radicada en el territorio, con gestión efectiva y eficiente de la atención especializada que garantice la continuidad y la resolutividad. Y para eso, pues la estrategia de la integrada. Y entonces, digamos que hay muchos antecedentes de búsquedas de modelos de atención. Saltémonos esa parte de choro. Hay, digamos, propuestas que han hecho organismos multinacionales, ¿no? Sobre cómo puede desarrollarse la atención primaria de salud en un sistema de salud y con un modelo. Eso, digamos, lo dejamos para la literatura, ¿no? Solo lo planteé ahí como una referencia, porque no es algo que se nos haya ocurrido por un acto de iluminación divina, sino porque está, digamos, tercamente fundamentado en hechos, ¿no? La que sigue. Y bueno, pues, ¿qué son las RIS, ¿no? ¿Qué son las redes integrales de servicios de salud? Son expresiones operativas del enfoque de APS. ¿Sí? Bien hecho. Un conjunto integrado de establecimientos y recursos de personal, financieros, insumos, equipamiento, comunicaciones, transporte, conocimientos y tecnología para la atención universal, no chiquita, sino la verdadera grande, ¿no? A la salud de las personas cuya organización, coordinación, complementariedad resolutiva e interconexión garantizan la prestación íntegra e integral con calidad y seguridad de servicios de salud a toda la población en un área geográfica determinada, ¿no? O sea, ese chorote es lo mismo que nos presentó en el esquema Juan Carlos, ¿no? Es territorialización de los servicios en distintas dimensiones, ¿no? Pero que garanticen la continuidad de la atención, la que los distintos colectivos tienen un camino coordinado. Sí. Esos son los ámbitos de abordaje de la red integrada de servicios. Un modelo de atención en el centro, es el corazón de la red. Si no tenemos un modelo de atención, lo demás son, bueno, eso que pensaron. Estrategia y conducción, organización y gestión y asignación de recursos e incentivos. Que eso se traduce en esto, ¿no? O sea, hay una serie de atributos esenciales de la red que fueron, yo creo que magistralmente presentados por quienes me precedieron, ¿no? Pero que aquí están, digamos, traducidos al lenguaje técnico, ¿no? Modelo de atención tiene por lo menos 6 atributos esenciales. Una población y un territorio definidos sobre el cual se tenga un profundo conocimiento de las necesidades y de la desigualdad que existe de la población, de las condiciones materiales de existencia de esa población que habita en ese territorio. Porque ¿cómo puedo responder
a simplemente estadísticas de diarreas, desnutrición, enfermedades cardiovasculares, si no conozco qué es lo que está generando esa problemática. Entonces, tenemos que tener un profundo conocimiento, un conjunto extenso de establecimientos de diversa complejidad. Y por eso ahorita el esquema de los niveles de atención ya no checa. De repente se pensaba que el hospital era el centro del conocimiento, donde estaban las especialidades, pero nosotros tenemos la posibilidad en este momento, gracias al avance tecnológico, tanto de tecnológico como de instrumentos, podemos hacer cirugías, que podemos hacer procedimientos de alta especialidad sin tener que estarnos encima de esa mole. O sea, se pueden tener unidades de especialidad, de alta especialidad, ambulatorias, ¿no? Ahora, el problema no es que se tengan esas unidades, sino el problema es que en la lógica del mercado se les quiso dotar de autonomía a esas unidades. Y entonces cuando se planteó el esquema de las UNIMES, que es parte de este asunto, se hablaba de las descentralizadas para que se dedicaran a hacer negocios, entraran al asunto. Es un problema, sean autónomas, al contrario, lo que se necesita es bien integradas el resto de lo que se hace en el primer impacto, pero no hablar en el primer impacto en la medicina general, que se necesitan compañeros médicos generales. Sí, se necesitan, no son solamente especialistas, o menos médicos generales, no, van a tener un proceso para hacer la especialidad. Entonces, se necesita ese conjunto de conocimientos. Una puerta de entrada ambulatoria, multidisciplinaria, ¿no? O sea, lo que nos decía Juan Carlos, o sea, estamos viendo que necesitamos antropólogos, necesitamos otro tipo de personas que los códigos de puesto no nos dan, ¿no? Bueno, no nos dan ni para farmacéuticos en los hospitales, ¿no? Tenemos que estar inventando, pregúntenle a los compañeros que dirigen los hospitales regionales de alta especialidad. Aquí está Carlos Pena, que dirige el de León, Guanajuato, ¿no? Pregúntenle cómo se contrata a los que se encargan de uno de los sistemas más importantes de esos hospitales, que es el sistema de negocios, para prevenir errores médicos, para prevenir, ¿cómo se llama?, el robo de hormiga también, para hacer un manejo más científico de la prescripción, ¿no? Entonces, planifico códigos de farmacéuticos, mecanismos de coordinación asistencial, atención de la salud centrada en personas, familias y colectivos. Lo dijo Juan Carlos, y somos absolutos, y lo dijo Oliva, y lo dijo Jorge Venegas. Somos personas individuales, pero actuamos en nuestro ámbito inmediato con nuestra familia, vivimos en un territorio, pertenecemos a un colectivo, ¿no? Y todos a la sociedad. Entonces, no podemos pensar en la atención nada más en órganos enfermos, en personas que tienen bichos, ¿no? No puede ser así. Y con un enfoque de derechos humanos, de justicia social, de interculturalidad y de género, como decía Holly. Estrategia y conducción. Requerimos unidad de mando único, ¿no? Para romper el problema de la violencia, ¿no? Igual, ¿no? Aquí necesitamos unidad de mando para toda la red, ¿no? Yo soy el director de hospitales, ¿no? Entonces, coordino los hospitales, pero pues el primer nivel no existe, ¿no? Eso no es muy inteligente. Entonces, o igual, soy coordinador del primer nivel de atención. Y entonces pues, yo me peleo con el señor de los hospitales, pero esta gente me responde a mí, no responde al sistema. ¿Sí me explico lo que significa eso? Entonces, la unidad de mando de toda la red es fundamental. Y hay que construirla en un territorio, en esos distintos niveles de territorialidad que tiene la red. Participación social amplia, ya lo dije. Acción intersectorial y enfoque sobre la determinación social corresponden a esta parte de estrategia y conducción, ¿no? O sea, ahí se define la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Lo que permite ganar la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, para ganar la guerra necesitamos eso. Para otras cuestiones adicionales, necesitamos impactar la organización y la gestión.
Gestión integrada de los servicios clínicos, administrativos, estadísticos, epidemiológicos y logísticos. Tenemos 36 programas de vigilancia epidemiológica especiales que tienen sus propios sistemas de vigilancia especiales, tienen sus formatos, tienen todo lo que sea, ¿no? Y tenemos un sistema de información estadístico, y tenemos un sistema de información administrativo, y tenemos un esbozo de expediente clínico electrónico. Todo eso, estar el prestador resolviendo necesidades de un capataz en una oficina, ¿no? Pero esa gestión no integrada de los servicios lo que genera es una burocracia, ¿no? Recursos humanos suficientes, competentes, actualizados y bien pagados, ¿no? Sistema de información integrado, ¿no? Gestión basada en resultados, con transparencia y rendición de cuentas. Y, por supuesto, en la parte de afirmación de recursos incentivos, un financiamiento adecuado, suficiente, con incentivos que estén alineados a los objetivos de la red. Esos son los atributos generales de la red integrada de servicios de salud. Yo no sé cuánto, no me han sacado la tarjeta roja, entonces no me puedo seguir hablando mucho tiempo, creo que ya estamos excediéndonos. Tengo más choro para compartir, ¿no? Esquemas ahí en donde están la manera que cada quien saca su esquemita, ¿no? Sigue, por favor. Otra mandala en la que estamos hablando de lo que significa la conducción estratégica en relación a esta relación entre familias, personas, comunidades y territorios, ¿no? Y finalmente la cuestión de los modelos de atención, que ya no voy a hablar demasiado. Los modelos tienen que ver con descripciones esquemáticas, ¿no? No son la realidad, son un ordenamiento de la realidad que nos permite conducirnos, ¿no? Es un modelo, es un paradigma, es un arreglo, ¿no? Es un constructo conceptual, funcional y aplicativo. Pero esa guía es fundamental, porque si no tenemos el modelo, no vamos a saber hacia dónde vamos. La que sigue. Más, ¿no? Aquí, principios del modelo, prioridad en las personas, pero las personas en sus dimensiones, como ya se había mencionado. Acercabilidad de los servicios que se sigan a las 3 dimensiones del individuo, familia, colectivo. La no segmentación a través de la universalidad, la integralidad, no fragmentación, continuidad en la atención, resolutividad, inclusión social, interculturalidad, atención en el mejor lugar diagnóstico terapéutico, eficiencia y transparencia y combate a la corrupción en el empleo de los recursos. La que sigue. Quisiera seguirme más adelante porque eso ya no lo vamos a poder alcanzar. De todas maneras, la presentación se les va a quedar a los compañeros de la Fundación. La que sigue. Creo que ya nada más quería dejar la última diapositiva en la que ahí hay mecanismos de coordinación asistencial que son fundamentales. Se ha avanzado en nuestro país, no hay cosas, no estamos partiendo de cero, ¿eh? Pues hay que reconocer, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho en CNTEC para desarrollar guías de práctica clínica, es un buen esfuerzo. Ahora, necesitamos hacer adaptaciones de acuerdo a los niveles de complejidad de las instituciones y de los establecimientos, porque la guía es una guía, ¿no? Mapas de atención, guías farmacológicas, enlaces asistenciales, gestiones de casos, sistemas integrados de gestión clínica, sistemas expertos, ¿no? La que sigue, saltémonos todo eso. Saltémonos eso y nos vamos al último esquemita, última diapositiva. Bueno, eso, hay cosas que hay que aprender. ¿Dónde sí en América Latina funcionó un sistema de salud integrado, público? Pues en Cuba, ¿no? O sea, con todo lo que puedan pensar y decir, es un ejemplo, sigue siendo un ejemplo a pesar de 60 años de bloqueo, que tiene una serie de elementos, ¿no? Ellos en la gente de la descentralización, es un elemento clave en el sistema de salud de Cuba. Bueno, ya, la que sigue, por favor, más. O sea, porque hay un montón de cosas sobre redes, ¿sí? La cultura organizativa, ¿no? O sea, se necesita construir una cultura, ¿no? Entre los prestadores. La que sigue. Última. La otra. Ya, ahí. Hasta ahí. Nos vamos al cuento, ¿no? Y aquí les voy a contar un cuento, ¿no? Que ustedes conocen esa figura, ¿no? Que
popularizada por Walt Disney. Se trata de un cuento que no era para niños, estaba escrito por un matemático y que hablaba de problemas complejos, ¿no? Este asunto de la complejidad de la atención en salud es un problema complejo. Y entonces, el gato de Chichire le va a responder a Alicia una pregunta. Ella pregunta, ¿podría decirme, por favor, cuál es el camino para salir de aquí? ¿No? Y entonces el gato le dice, pues depende del lugar a donde quiera ir. ¿La que sigue? Y entonces dice Alicia, no le importa mucho a dónde. Y entonces el gato le dice, en este caso, no importa por cuál camino te vas, ¿no? Yo creo que a nosotros sí nos importa hacia dónde queremos ir. Y, por supuesto, que nos importa el camino. Gracias.